¿Alguna vez has visto una serie de televisión o leído un libro que tuvo un final decepcionante? Toda la serie o libro había captado tu atención y te había llenado de todo tipo de emociones hasta el episodio o capítulo final. Y el final fue tan horrible que estropeó toda la historia para ti. Lo opuesto también es cierto. Una serie o un libro malo puede salvarse con un buen final. Quizá el autor lo tenía ahí guardado, tenía el as guardado debajo de la manga, ¿verdad? Para sorprender a todos al final. Como podéis ver, la final es crucial en una buena historia. Pues hoy llegamos al final del libro de Hechos. Y a simple vista podría parecer un poquito decepcionante. No porque tuviese un final triste, porque no lo tiene, sino porque parecería que hay muchos temas todavía por resolver cuando llegamos al final de Hechos. Por ejemplo, ¿por qué Lucas no narra para nosotros el testimonio de Pablo ante César? Tanto parece que se estaba creando esta expectativa, ¿no?, de que Pablo va a estar ante César. ¿Por qué Lucas no narra eso para nosotros? ¿Por qué Lucas no nos dice cuál fue el final de la vida de Pablo? ¿Murió en Roma? ¿Qué sucedió con él? Tenemos que mirar testimonios extrabíblicos para saber más o menos cuándo murió Pablo. Y la explicación más probable, para mí, es que Lucas no nos da la respuesta a estas preguntas porque Pablo no es el protagonista de Hechos, como podríamos pensar. Y tampoco es que sea Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, ni Esteban, ni alguno de estos otros personajes que hemos estado viendo y estudiando. El protagonista de Hechos es la palabra de Dios empoderada por el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos en 3 pasajes muy interesantes, en realidad lo vemos a lo largo de todo el libro de Hechos, pero quiero mostraros 3 pasajes muy interesantes que ya los hemos ido viendo a lo largo de nuestro estudio de Hechos, pero quiero reiterarlos para que nos demos cuenta qué es lo que ha estado sucediendo en el libro de Hechos. Hechos 6:7, por ejemplo, dice así: y crecía la palabra del Señor. Qué interesante que dice que lo que crecía era la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, conforme iba creciendo la palabra, iba creciendo el número de los discípulos. Dice también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego vemos en Hechos 12:24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y luego vemos en Hechos 19, versículo 20, dice, así crecía, y mira esto, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si yo tuviese que escribir un comentario de Hechos, yo lo llamaría la palabra triunfa. La palabra triunfa. ¿Y qué vemos al final de Hechos? Que aunque Pablo está preso, la palabra no está presa. La palabra no está presa. La palabra está libre y llevando a cabo los propósitos de Dios a través de seres humanos limitados. A través de seres humanos limitados, quienes no son los protagonistas. Y tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra, obviamente estamos hablando de la palabra que ensalza a Cristo, ¿verdad? El Evangelio de Cristo Jesús. No sé si os acordáis o no, pero en diferentes momentos de nuestra serie también os he compartido un pequeño resumen que escribimos Jere y yo sobre de qué trata el libro de Hechos. Bueno, ¿qué dice? El crecimiento de la palabra es lo que vemos en Hechos. El crecimiento de la palabra por el poder del Espíritu, a pesar de la oposición dentro y fuera de la iglesia, llevando el reino de Dios con poder hasta lo último de la tierra y así cumpliendo el eterno plan de Dios.
Por eso el final de Hechos es el mejor final posible. Y nos enseña que la palabra de Dios está libre para avanzar el reino de Dios a pesar de nuestras limitaciones y del rechazo de los hombres. Hermanos, la palabra está libre, que es otra forma de decir que nada estorba el crecimiento de la palabra. Nada estorba el crecimiento de la palabra. Ahora, ¿por qué decimos que la palabra está libre cuando lo que el versículo 31 dice es que Pablo estaba libre? Más específicamente, que Pablo predicaba y enseñaba, como dice la Reina Valera, abiertamente y sin impedimento o sin estorbo. Y la razón es porque Pablo encarna la agencia de la palabra en nuestro pasaje de hoy. Como ya hemos visto en otros pasajes de Hechos, donde el ministerio de los discípulos de Cristo y la palabra están íntimamente relacionados, como estos versículos que ya os leí hace un momento. Nada estorbaba la proclamación de Pablo en Roma, ni siquiera sus cadenas. Pero en realidad lo que no podía ser limitado no era Pablo, sino más bien la palabra que Pablo proclamaba. La palabra está libre y nada la puede estorbar, ni siquiera la situación limitada en la que se encontraba Pablo en el final de Hechos. Y esto nos lleva al punto número 1 de los 2 puntos que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Y el primer punto es este: la palabra está libre, número 1, a pesar de nuestras limitaciones. A pesar de nuestras limitaciones. Aquí vemos en nuestro pasaje que Pablo no estaba en prisión, sino más bien en arresto domiciliario, y que personas podían venir a él. Aún así, su movilidad estaba reducida y su situación no era la ideal para una misión evangelística a la ciudad más grande del mundo desde un punto de vista humano. Sin embargo, a pesar de ello, el Señor usó a Pablo grandemente en Roma. Y la razón es porque Pablo no se quedó en su casa alquilada con los brazos cruzados. Él buscó oportunidades para proclamar el Evangelio en la situación limitada en la que se encontraba. Primero vemos que él convocó a los líderes judíos para dar una defensa anticipada ante ellos con el fin de proclamarles el Evangelio. Hemos visto ya varias defensas de Pablo ante diferentes tribunales, ¿verdad? Ante el Sanedrín, ante Félix, ante Festo, ¿verdad? Ante Agripa. Pero en cada uno de esos casos, él fue convocado y él fue y presentó una defensa. Pero en esta oportunidad, él da una defensa anticipada. Él quiere anticiparse a las objeciones que quizá los judíos podrían tener a él. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué propósito? El mismo propósito que ha tenido Pablo todas las veces que ha presentado una defensa en el libro de Hechos, de proclamar el Evangelio. Y esto es lo que vemos en los versículos 17 al 20. Dice: aconteció que 3 días después, esto impresiona, Pablo acaba de llegar a Roma, acaba de llegar. Imagínate lo cansado que estaba. Pero solo espera 3 días y ya convoca a los principales de los judíos, como dice aquí. Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo quiere asegurarse de que él va a tener la oportunidad de compartirles el Evangelio y que nada va a estorbar su proclamación del Evangelio, que no haya malentendidos, por si acaso ellos habían oído algunas cosas acerca de él, que iban a impedir que él pudiese compartir
el Evangelio. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? Una respuesta un tanto inesperada. Porque dice el versículo 21 al 22, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas. No le digas eso a un predicador, ¿verdad? No le digas eso a un evangelista. O sea, no sé si te ha pasado eso alguna vez. Alguien se acerca a ti y te dice, mira, yo de verdad quisiera que me compartieras acerca de lo que es el cristianismo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues es una bendición cuando eso sucede. Deberíamos estar orando por eso. A mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica Romana y lo que vosotros enseñáis? Y dentro de mí, ¿no? Aunque no lo pueden ver, una sonrisa, ¿no? Se empieza a formar dentro de mí como que, pues sí, tengo algunas cosas que decir acerca de eso. Yo me imagino que Pablo se sintió así en esta situación. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, esto es lo que pensaban los judíos, obviamente, acerca del cristianismo, le llamaban el camino, el cristianismo, o también otros nombres que eran despectivos. Dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, tú puedes ver esto como algo negativo, pero yo lo veo como algo positivo. ¿Por qué? Pues eso significa que la palabra había crecido y se había multiplicado. Hermano, si el cristianismo empieza a estorbar es porque está haciendo algo de ruido, ¿verdad? Está haciendo algo de ruido. Y yo prefiero eso 1000 veces a que nadie sepa nada acerca de lo que estamos proclamando y predicando. Esta respuesta de los judíos abrió las puertas para que Pablo les proclamara el Evangelio. Y sabemos que el Señor estaba orquestando todo esto. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, quizá más de los que habían venido esa primera vez, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora, si queréis saber cómo era el contenido de su mensaje, yo os animaría a ir a nuestro canal de YouTube y escuchar el sermón llamado El Evangelio de la Promesa, donde Pablo presenta su sermón, yo diría típico a los judíos, en Antioquía de Pisidia. Porque ahí vamos a ver una buena idea de las cosas que hablaba el apóstol Pablo. Dice que Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Es interesante ver cómo Hechos comienza con Jesús enseñando acerca del reino de Dios y termina con Pablo enseñando acerca del reino de Dios. ¿Os acordáis? Hechos 1:3. Esto es el resumen, ¿no? del primer tratado de Lucas, en especial la última parte de Lucas. Dice así, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Eso es, Jesús se presentó vivo a los apóstoles. Dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, ¿y qué hizo? Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo al final de Hechos? Hablando acerca del reino de Dios. Y no podemos hablar acerca del reino de Dios sin hablar de Jesús. Es imposible, y Pablo lo sabía. Dice en el versículo 23, les testificaba el reino de Dios, y un poquito más adelante dice, persuadiéndoles acerca de Jesús. Hermanos, estos no son dos mensajes diferentes. Este es el mismo mensaje. Al testificarles del reino de Dios, les tenía que persuadir acerca de Jesús. Estos dos temas son inseparables. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene 3 elementos esenciales. El reino salvífico de Dios, el reino redentor de Dios, tiene 3 elementos esenciales. El rey, los súbditos y el lugar del reino. El lugar del reino lo vamos a ver en la segunda venida de Cristo, en la consumación de todas las cosas, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. O como lo define el teólogo Patrick Schreiner, el reino de Dios es el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar
del rey. Pero el elemento más esencial del reino de Dios es el rey. No puedes tener un reino sin el rey. ¿Y quién es el rey del reino de Dios? La respuesta que nos da Hechos, Lucas, los Evangelios, todo el Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, puede que tú estés pensando, bueno, pero ¿cuántas veces aparece ese lenguaje de que Cristo es el rey? Cada vez que tú ves que Cristo es Señor, esa es la forma en el Nuevo Testamento de decir que Cristo es el Mesías, Cristo es el rey. Cristo es el rey. ¿Y cómo sabemos que Jesús es el Cristo? ¿Cuál era el argumento de los apóstoles? ¿Cuál era el argumento principal para demostrar que Cristo es el Rey? Pues si vamos al primer sermón de la iglesia en Hechos capítulo 2, vamos a descubrir que el argumento era su resurrección y su ascensión al Padre. Porque como aprendimos en el primer sermón de la serie, la ascensión es la ceremonia de entronización del Rey. Por eso, sin duda, Pablo les habló acerca de la resurrección y ascensión de Jesús como evidencia. Como resumió el apóstol Pablo su sermón, después de presentar evidencia del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Cristo, mostrando que Cristo cumplió esas profecías y luego apuntando a profecías sobre la ascensión y mostrando cómo Cristo cumplió esas profecías, Pedro resumió su sermón en Hechos 2:36 con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Mesías, ungido de Dios. Otra forma de decir, el Rey, el Rey. Esto también lo vemos en Romanos 1, del 1 al 4. Mira que dice Pablo, resumiendo el mensaje del Evangelio. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, hermanos, en este domingo de resurrección necesitamos entender que una de las grandes y preciosas verdades que nos enseña la resurrección de Cristo, una de las muchas grandes verdades que nos enseña, es que el Rey ya ha venido. Cristo ya ha venido. Y su resurrección lo demuestra, y esto se culmina en su ascensión, en su ceremonia de entronización. Pero el reino de Dios, como todo reino, también tiene súbditos. Y cuando hablamos de súbditos, estamos hablando de los que pertenecen al reino de Dios y están bajo la autoridad del rey. Los judíos pensaban que pertenecían al reino de Dios por el hecho de ser judíos. Pero en realidad, los que pertenecen al reino de Dios son los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles. Y es por eso que Cristo murió y resucitó de los muertos, para hacer posible que pudiésemos reinar con Cristo y no ser juzgados por Cristo. Si Cristo es el Rey, ¿qué hace que nosotros no seamos juzgados por el Rey? ¿Qué hace que nosotros podamos ser parte de su reino? La vida, muerte, resurrección de Cristo, su obra. Por eso es frustrante oír a personas decir que el corazón del Evangelio, el anuncio en sí del Evangelio, es simplemente, meramente, que Cristo es el Rey. Eso es sin duda parte del glorioso anuncio del Evangelio, pero si el anuncio del Evangelio es solo que Cristo es el Rey, estamos en serios problemas.
Si ese es el único anuncio del Evangelio, que Cristo es el Rey, estamos en serios problemas. Porque ninguno de nosotros somos dignos de pertenecer a su reino. Ninguno de nosotros somos dignos de pertenecer a su reino. Estamos fuera. Y ojo, no solo los gentiles. Los judíos pensaban que estaban dentro. Pero lo que Jesús enseñó durante su ministerio y lo que los apóstoles enseñaron una y otra vez a los judíos es que ellos estaban fuera también. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que venía en representación del Sanedrín, que era un maestro de Israel. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú estás fuera. Entonces, si el anuncio del Evangelio es, las buenas nuevas son estas, Cristo es el Rey, y eso es lo único que anunciamos, estamos en serios problemas, porque nosotros somos el pueblo, la multitud, la muchedumbre en rebeldía en contra del Rey. Y si Él es el Rey, Él va a juzgarnos. No, el anuncio del Evangelio es que Cristo, el Rey, murió y resucitó para hacernos aptos para entrar en el reino de Dios. Por eso el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Lo que Dios hizo en Cristo para redimirnos, para rescatarnos, para reconciliarnos con Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para nuestra salvación, recibiremos el perdón de pecados y vida eterna en Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Entonces, Pablo les proclamó el Evangelio a los líderes judíos, sabiendo que a pesar de sus limitaciones, la palabra estaba libre, no presa, para avanzar el reino de Dios. Pero ¿cómo respondieron los judíos a la proclamación de Pablo? Versículo 24. Una vez más, esta respuesta no nos va a extrañar a la luz de todo lo que hemos aprendido en el libro de Hechos. Aquí se están resumiendo muchos temas que ya hemos visto en Hechos, ¿verdad? Una respuesta doble. Y algunos asentían a lo que se decía. Decían, es cierto, es verdad. No sabemos si esa fe era una fe genuina, si era muy profunda o no, pero por lo menos querían saber más, seguramente. Asentían, decían, pues tiene razón lo que nos está diciendo. Pero otros, dice, no creían. No solo hubo una respuesta doble, convencimiento y rechazo, sino que hubo una gran discusión entre ellos. Esto lo vamos a ver en un momento. Porque no podían ponerse de acuerdo. Esto también es algo que hemos visto muchas veces con los judíos. Y esta es una de las señales de que hay error doctrinal, porque están todos en desacuerdo. A diferencia de la iglesia, que a lo largo del libro de Hechos estaban unánimes y en acuerdo, ¿verdad? Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la palabra está libre, ¿por qué parece que está estorbada por el rechazo de los hombres? ¿Cómo explicamos entonces el rechazo de los hombres? ¿No podríamos decir que el rechazo de los hombres es una especie de impedimento para el crecimiento de la palabra? Y esto nos lleva al punto número 2. La palabra está libre a pesar de nuestras limitaciones. Número 2. La palabra está libre a pesar del rechazo de los hombres. A pesar del rechazo de los hombres. El rechazo de los hombres no pilla a Dios de sorpresa. No es que Dios está ahí en el cielo intentando, pero fracasando estrepitosamente. Por causa del constante rechazo de los hombres. Y Dios está en el cielo tirando la toalla. El rechazo de los hombres entra en el plan de Dios. Y lo vemos profetizado en la palabra de Dios. Pablo sabía eso y por eso terminó su proclamación a los judíos con una palabra profética, citando Isaías 6. Y dice así:
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, ¿ves cómo había disensión entre ellos? Al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Algunas traducciones lo dicen de esa manera, que literalmente Pablo estaba terminando, concluyendo su sermón, diciendo estas palabras mientras ellos estaban discutiendo entre sí. Imagínate, mira lo que dice el apóstol Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, y aquí va a citar Isaías 6, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es una forma de decir, se ha puesto tan duro, está cauterizado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. En este pasaje, citando Isaías 6, Pablo resalta lo que ya hemos visto a lo largo de Hechos: el rechazo corporativo de los judíos al Evangelio, como un todo, como un grupo. ¿Y qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Que aunque judíos individuales creyeron en el Evangelio, obviamente, sabemos que los primeros creyentes eran todos judíos, en el aposento alto, 120. Y los primeros que se convirtieron, judíos. Entonces, aunque judíos individuales creyeron en el Evangelio y se añadieron a la iglesia, los judíos como un todo, como un grupo, como una identidad colectiva, rechazaron el Evangelio. Y es interesante porque esto es algo que persiste hasta el día de hoy. Muchas personas han preguntado, ¿cómo es que los judíos como un todo, como un grupo, no han creído en el Mesías? Aunque muchos judíos individuales sí lo han hecho. ¿Por qué? Una de las evidencias más claras que tenemos de que como grupo han rechazado el Evangelio es que existe todavía el judaísmo. Porque ¿qué es el cristianismo? El cristianismo no es que es una nueva religión. El cristianismo es la extensión, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué existe todavía el judaísmo? Bueno, Pablo, Jesús, citando el mismo pasaje, Isaías capítulo 6, muestran que de alguna manera esto entraba en el plan de Dios. Pablo explica en Romanos 11 el motivo de este rechazo en el plan de Dios. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Las puertas se abrieron de par en par y los gentiles han sido incluidos en el pueblo de Dios. Aunque el rechazo corporativo de los judíos entraba en el plan de Dios, ellos eran responsables por su rechazo. Tenemos que entender eso. Muy claramente el lenguaje de este pasaje claramente pone la responsabilidad en la incredulidad de este pueblo. Pero la palabra profética de Pablo no terminó con la profecía de Isaías 6 sobre el rechazo de los judíos, sino que terminó con un anuncio victorioso. Versículo 28 al 29. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. En sí, todo el libro de Hechos es evidencia de las palabras de Pablo sobre los gentiles. Aunque hablan en tiempo futuro, en realidad esto es algo que ya se ha ido cumpliendo a lo largo del libro de Hechos. El Evangelio había llegado hasta lo último de la tierra y una gran multitud de gentiles se había convertido. Y todavía faltaban más que se convertirían. Así que el rechazo de los judíos no estorbó en absoluto la obra de la palabra en Roma.
Y esto lo vemos con gran claridad en los últimos 2 versículos. Mira lo que dice en los últimos 12 versículos de Hechos. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y cuando dice que recibía a todos, yo creo, por este lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entendiendo correctamente esa palabra. Y cuando dice que recibía a todos, eso se refiere a judíos y gentiles. Porque una de las cosas que hemos visto también en Hechos es que aunque los judíos rechazaban el Evangelio y Pablo se volvía a los gentiles, se seguían convirtiendo judíos. ¿Amén? Entonces yo creo que cuando él dice todos, se refiere a gentiles y judíos. Porque ya hemos visto justo que algunos sí habían creído de los judíos. La palabra está libre, no está presa. Entonces, a la luz de la libertad de la palabra para avanzar el reino de Dios, a pesar de nuestras limitaciones y el rechazo de los hombres, a la luz de esa verdad, ¿qué debemos hacer nosotros? Y quisiera daros 3 imperativos que podemos aplicar a nuestras vidas, a la luz de esta verdad que vemos en el libro de Hechos, en el final de Hechos, que la palabra está libre, que la palabra triunfa, que la palabra es victoriosa, a pesar de nuestras limitaciones y del rechazo de los hombres. Y con esto termino, con estos 3 imperativos. Primero, debemos proclamar con esperanza. Debemos proclamar con esperanza. La confianza que tenía Pablo en la palabra, empoderada por el Espíritu, no olvidemos, ¿verdad? Es el poder, es el Espíritu de Dios que da poder a la palabra de Dios para crear al pueblo de Dios, ¿verdad? Esta confianza que tenía Pablo en la palabra, empoderada por el Espíritu, hacía que Pablo nunca perdiera la esperanza de que su pueblo se convirtiera. Nunca. Romanos 10:1 resume muy bien el corazón de Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No importaba cuántas veces los judíos rechazaban el Evangelio. Él iba a un pueblo, ¿dónde iba primero? A la sinagoga, ¿verdad? Se iba donde los judíos. Y siguió este patrón hasta el final, cuando él ya no podía ir a la sinagoga, pero convocó a los judíos a venir a donde él estaba, ¿verdad? Y cuando le rechazaban, que pasó muchas veces, ¿qué hizo Pablo? Se volvía a los gentiles, en ese pueblo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en el siguiente pueblo donde iba Pablo? Volvía a predicarles a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca perdía la esperanza de que se convertirían, y muchos sí se convirtieron. Aún en nuestro pasaje, algunos se convirtieron. A los judíos que convocó a su casa en Roma les dijo lo siguiente, y esto muestra su corazón, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es increíble que él pueda hablar de la esperanza de Israel, porque la verdad es que lo más natural, lo más orgánico, es que el pueblo de Israel hubiese recibido y creído en Cristo. Pero para sorpresa de todos, y este es el misterio escondido en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, que los menos esperados, los bárbaros que ya vimos en los primeros versículos de este capítulo, nosotros hemos creído. Pero aún así, hablando con los judíos les dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas.
Más específicamente, y esto ya lo hemos visto en la defensa de Pablo en otros pasajes, la esperanza de Israel es la promesa de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la salvación de Israel, los beneficios de esa salvación dependían de una resurrección futura. Y los judíos piadosos, no los saduceos, pero el resto sí, creían en una futura resurrección nacional de los muertos. Pero ¿por qué Pablo quería hablar con estos judíos? Para hacerles entender que esa resurrección que tanto anhelaban es solo posible por medio de la resurrección de Cristo. Este era el verdadero motivo por el cual Pablo había sido arrestado, porque los judíos no creían que Cristo había resucitado de los muertos. Pero lo que los judíos no entendían es que su esperanza estaba ligada a la resurrección de Cristo. Y lo que ellos creían sobre esa resurrección. Como dice Romanos 10, versículo 9, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto motivaba a Pablo a seguir predicando a los judíos a pesar de su rechazo. Él confiaba en el poder de la palabra para convertirles. Y que esta resurrección que tanto anhelaban realmente fuese suya por medio de Cristo. Hermanos, nosotros también debemos proclamar con esperanza. Debemos seguir el ejemplo de Pablo y proclamar con esperanza. No importa cuántas veces nos rechazan. No importa cuántas veces hemos hablado con esa persona sin que se convierta. Debemos seguir confiando que la palabra es poderosa para salvar a los hombres por el poder del Espíritu. Yo pienso en aquellos que se han rendido con el pueblo español. Y ojo, yo no estoy queriendo decir que el rechazo de los españoles es como el rechazo de los judíos, porque no son lo mismo. Lo único que quiero decir es que algunos, al observar que las iglesias evangélicas en España tienen por lo general menos españoles que personas de otras nacionalidades, han dejado de ser diligentes en proclamar el evangelio a los españoles. Que eso no suceda con nosotros. Sigamos proclamando el evangelio a todos los hombres, incluyendo a los españoles, con esperanza. Nada de cinismo, nada de depresión, sino con esperanza. Sabiendo que Dios tiene mucho pueblo en este país. Mucho pueblo. Primero, debemos proclamar con esperanza. Número 2, debemos proclamar con precisión. Una de las cosas que podemos resaltar de la proclamación de Pablo es que era precisa. Era precisa. En otras palabras, solo porque la palabra es la que obra por el poder del Espíritu, eso no quita que debemos proclamar esa palabra con precisión. Y eso significa dar una presentación persuasiva y completa del Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque la palabra es la protagonista, nosotros somos los instrumentos que proclamamos esa palabra. Y la forma en la que la proclamamos importa. Pablo argumentaba de todas las Escrituras. Pablo mostraba que Cristo estaba en el centro de su mensaje. Sin duda, Pablo proclamaba la vida, muerte y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Sin duda, Pablo proclamaba la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Su proclamación era precisa. Nosotros también debemos proclamar con precisión. No basta con decirles a las personas, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Que suena muy bien decir eso, ¿verdad? Pero no basta con decir eso. Debemos enseñarles que hay un Dios santo y perfecto que creó todas las cosas. Y a quien debemos adoración y obediencia. Por quién es Él y por quiénes somos nosotros. Su creación, creados a su imagen. Debemos enseñarles que nuestros primeros padres se rebelaron en contra de Dios y ahora todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y bajo la condenación
de Dios. Nacemos ya condenados. Debemos enseñarles que Dios envió a su Hijo Cristo para vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido, sufrir el castigo que nosotros teníamos que haber sufrido y resucitar en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y debemos enseñarles que para apropiarnos de todo lo que Cristo obró en su vida, muerte y resurrección, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner el peso de nuestra confianza en Cristo Jesús para nuestra salvación. Nuestra proclamación debe ser precisa. Debemos conocer el Evangelio y debemos proclamar el Evangelio. Una buena forma de recordar los puntos a tocar cuando estás compartiendo el Evangelio es pensar en Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Porque tenemos que hablar de todos ellos. Tenemos que proclamar todo el consejo de Dios cuando proclamamos el Evangelio. Y por último, debemos proclamar con valentía. Así termina el libro de Hechos. Debemos proclamar con valentía. Hechos termina diciéndonos que Pablo predicaba y enseñaba abiertamente y sin impedimento. Esa palabra abiertamente se puede traducir con toda valentía. Con toda valentía. Esto es lo que Pablo había pedido a los hermanos en Éfeso. Una carta que escribió durante su tiempo en Roma, en prisión. Os lo voy a leer. Al final de Efesios. Pablo estaba en prisión. Es más, escribió 3 de sus epístolas en su tiempo en Roma, en prisión. Mira qué escribió a los hermanos. Esto es precioso. Pablo está pidiendo que la iglesia ore por él. Ora por mí. Y mira qué pide. Orando en todo tiempo, en Efesios 6, del 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí. Pablo está siendo egoísta. Hay muchas personas que dicen, uy, no, es que me da un poquito de cosa pedir peticiones de oración, porque no quiero que la gente esté enfocada en mí. Mira, si no pides una petición de oración, esa es una señal de orgullo mucho más que si pides oración. Pablo pidió por oración. Tú puedes pedir por oración también. Eso es un apartado, eso va aparte. Esto no estaba en mis apuntes, pero creo que es importante. ¿Qué dice? Y por mí, dice el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Muchos dicen, ¿no?, que él estaba en prisión seguramente encadenado de algún soldado. Imagínate el soldado que tuvo que estar encadenado con Pablo. ¿Cuántas veces tuvo que escuchar el Evangelio? Yo creo que se convirtió. La Biblia dice que muchos de la casa de César se convirtieron. Y yo creo que Pablo llegó a predicar a la corte de César y a muchos soldados y a muchas personas. Pero dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Deberíamos estar orando los unos por los otros por eso. Así termina el libro de Hechos. El Señor contestó esa oración, porque dice que él en estos 2 años en Roma enseñaba y proclamaba con toda valentía. Hermanos, nosotros también debemos proclamar con valentía. ¿Por qué? Porque el éxito de la misión no depende en última instancia de nosotros. Y esas son buenas noticias. No significa que no tenemos un papel en la misión, no significa que Dios no está usándonos como sus instrumentos, pero en última instancia, causas primarias, causas secundarias, como hemos aprendido, Dios es la causa primaria. El éxito de la misión no depende en última instancia de nosotros. Debemos proclamar con valentía porque nada de lo que los hombres puedan hacernos nos puede quitar nuestra salvación en Cristo.
debemos proclamar con valentía, porque la palabra seguirá creciendo y el reino avanzando hasta que Cristo vuelva y consume su reino, pase lo que pase con nosotros. La palabra está libre. Y yo creo, personalmente, que por eso Lucas no incluyó más detalles específicos sobre cómo terminó su tiempo. Ahora yo sé que hay debates sobre cuándo se escribió Hechos, y eso puede influir también, pero el punto es, yo creo que Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, quiere poner el énfasis en la palabra y no en Pablo. Porque sabemos que Pablo murió. O sea, esto es un hecho. Pedro murió, Juan murió, Jacobo murió. ¿Cuántos grandes mártires de la iglesia? Todos ellos dieron sus vidas. Pero la palabra sigue estando libre. Sigue obrando. Hace un mes exactamente, Fabi y yo estábamos en Roma, como sabéis. El Señor sabía que iba a estar terminando el libro de Hechos alrededor de este tiempo. Una de las cosas que más me impresionó, y se lo decía a Fabi, fue ver cómo todos los símbolos del Imperio Romano, el gran Imperio Romano, están hoy en ruinas. Sí, es precioso verlo. Han tenido que restaurar muchas de estas ruinas, pero siguen siendo ruinas. El símbolo más famoso, sin duda, es el Coliseo de Roma. Pues hoy, si entras en el Coliseo, lo primero que ves cuando entras es una gran cruz. Cuando entras, e impresiona. Y en la fachada del Coliseo hay una placa con esta inscripción. Dice así: el anfiteatro, uno consagrado a los triunfos, los entretenimientos y la adoración impía de los dioses paganos. Ahora está dedicado a los sufrimientos de los mártires purificados de las supersticiones impías. Cuando leí esa placa pensé, el avance del reino es imparable. Ni siquiera el gran imperio romano pudo detener el avance del reino. Solo unos cuantos siglos después del encarcelamiento de Pablo en Roma, Roma tiene que reconocer a Cristo como Señor. Tiene que reconocer a Cristo como Señor. La palabra está libre. El libro de Hechos termina en el capítulo 28, pero nuestra misión continúa. El primer sermón se llamaba así: la misión continúa. ¿Os acordáis? La misión continúa. ¿Por qué? Porque dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cristo todavía está obrando por medio de su iglesia y su palabra sigue creciendo. El reino de Cristo fue inaugurado con la llegada de Cristo y se consumará en la segunda venida de Cristo. Pero en el intervalo, ahí es donde estamos nosotros ahora, en el intervalo, entre la primera y segunda venida de Cristo, sabemos lo que debemos hacer. Tenemos una misión. No terminó la misión con Pablo en Roma. No terminó. Por eso termina como abierto, ¿verdad? Porque no terminó. Estamos ahora mismo en Hechos capítulo 29. Y estaremos en Hechos capítulo 29 hasta que Cristo vuelva. ¿Verdad? Y si estás buscando en tu Biblia Hechos capítulo 29, no está Hechos capítulo 29 en tu Biblia. Sabemos lo que debemos hacer. Debemos ser testigos de Cristo hasta el último de la tierra. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hemos visto ese avance. Hemos visto ese crecimiento.
y la palabra con toda libertad seguirá creciendo y avanzando el reino de Dios hasta que se cumpla el eterno plan de Dios. Así que cojamos el testigo de los que vinieron antes que nosotros. Y un día, si Cristo no vuelve pronto, moriremos. Estaremos con el Señor, amén. Pero moriremos. Y el reino seguirá avanzando. Porque es la palabra que está libre y no nosotros. Es el Señor que está obrando su plan por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de poder estudiar este maravilloso libro. Ayúdanos a ser conscientes que estamos nosotros ahora mismo todavía continuando tu misión aquí en la tierra, proclamando el Evangelio. Proclamando el Evangelio, Señor, con esperanza, con precisión y con valentía. Danos esa valentía, sabiendo que no tenemos nada que perder. Somos más que victoriosos. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.